Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, mi Dios, en esta hora porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por las alabanzas. Gracias, Señor, por tu palabra que nos mueve, nos llena, nos dirige, Señor, hacia rumbos correctos. Gracias, mi Dios, porque fuera de ti no hay nada bueno, dice tu palabra. Padre, no hay mayor alegría, Señor, que habitar los hermanos juntos en armonía. Padre, glorifícate, Señor. Sigue hablando nuestras vidas, Señor. Que tu Santo Espíritu llene, tu Santo Espíritu cure, sane cada herida también, Señor. En el nombre de Jesús, habla a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 3. El llamado a escuchar la voz del Espíritu Santo, obviamente, hermano. Es el título de este mensaje. Y dice así el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14 hasta el versículo 22, el mensaje a la iglesia Laodicea. Y vamos a ponernos de pie para leerlo de manera antifonal. Yo voy a leer el primer versículo y ustedes siguen leyendo el segundo y yo el tercero y usted el cuarto hasta terminar. Y dice así el versículo 14. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pueden sentarse, hermanos. El mensaje a las 7 iglesias en el Apocalipsis eran 7 iglesias históricas. Las 7 iglesias de Apocalipsis fueron iglesias que existieron: Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Laodicea. Este mensaje a Laodicea es un mensaje del cual uno puede leer y decir, bueno, era un mensaje a Laodicea, pero todas las reprensiones, todas las exhortaciones, todas las amonestaciones que se hicieron a la iglesia, a las iglesias de Asia Menor, históricamente hablando, también es un mensaje a la iglesia en la actualidad, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios sigue siendo cortante, penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser, y nos exhorta y nos reprende también, porque sigue siendo palabra de Dios. Entonces la Odisea, vamos a hablar un poco de la Odisea. La Odisea era aquella ciudad que contaba con 2 lugares muy importantes o tenía 2 rutas comerciales muy importantes, y de hecho era una ciudad bastante rica. Ellos tenían un buen pasto. Dice la historia que en la Odisea tenían buenos pastos para las ovejas, y era un lugar muy especial.
fructífero en ese sentido. Y también había una escuela de medicina donde los maestros allí hicieron un ungüento para curar el oído. Y también dice la palabra de Dios, habla del colirio, y por eso Juan hace referencia, o la palabra de Dios hace referencia al colirio, hace referencia también al agua, que vamos a ver más adelante, o a la tibieza. Y también esta ciudad hacía ese ungüento para los oídos y aquel colirio para ayudar la vista. Eran prácticamente una ciudad que lo tenía todo, no le hacía falta nada. Tal vez si hubiese habido un laodicense aquí, me hubiese envidiado por una sola cosa. ¿Qué cosa? Ellos carecían de agua. Ahora mismo nosotros allá en el campo hemos captado una agua, algunos hermanos han ido, captamos una agua muy buena de un pozo y pusimos una tubería que baja por gravedad y llena un tanque de reserva de 200 galones, y es una agua muy, muy rica, sale de pura piedra, de un manantial muy bueno. Los laodicenses no tenían agua buena. Ellos tenían que traer esa agua de 10 kilómetros de distancia, de unos lugares termales donde el agua era caliente. Pero al llegar a la ciudad, al venir esa agua y llegar hasta la ciudad, imagínense 10 kilómetros, al llegar a la ciudad el agua no llegaba ni fría y tampoco llegaba caliente, sino tibia. Entonces, por eso el Señor habla a la iglesia acerca del estatus espiritual que tenían. Eran ya unas personas tibias, espiritualmente hablando. Y el Señor reprende a la iglesia porque ellos se creían autosuficientes, porque ellos pensaban que lo tenían todo. La iglesia cayó en el mismo error de la ciudad. La ciudad, siendo una ciudad que todo lo tenía, ellos también, la iglesia comenzó a pensar que tenían todo, pero en realidad el Señor reprende a la iglesia en ese momento. No elija ser tibio. Eso no es una opción. Un cristiano no puede ser un cristiano tibio espiritualmente hablando. Que el Señor le reprenda si usted es tibio. Que el Señor le saque de ese estatus hoy si usted siente que está tibio espiritualmente hablando, hermano. Porque no elija ser tibio, porque eso no es una opción. Así como la ciudad creía que lo tenía todo y que era autosuficiente, la iglesia había caído en ese mismo error. Porque la iglesia muchas veces, hermano, y tenemos que tener mucho cuidado nosotros los cristianos, que debemos de acomodarnos a la cultura, acomodarnos al mundo, acomodarnos a la sociedad. Eso es un error de la iglesia. La iglesia no puede estar imitando la forma corrompida del mundo. Por ejemplo, ayer presidía una boda muy especial de unos hermanos muy queridos aquí de la iglesia. Ustedes saben de quién estoy hablando. Es más, ella estaba un poco apenada porque los hermanos de la iglesia no los pude invitar, pero hermano, yo le digo a los que se quieren casar ahora mismo, cásense ahora, porque no pueden invitar mucha gente. Aproveche porque le va a salir barato. Solamente puede invitar a unos cuantos. Y si se va a casar, hágalo ahora, antes que se quiten las mascarillas. Antes que le digan, bueno, quítense las mascarillas. Aprovechen ahora. Usted puede invitar nada más a su familia. Gloria a Dios, hermano. Con 2 gallinas, ¿verdad? Hasta acá, hasta Toto nos regala la gallina para el que se va a casar, que tiene mucho. Hasta con 2 gallinas usted se casa ahora. Así que aproveche. Entonces la hermana estaba apenada porque no, hermana, la iglesia entiende ahora mismo que no podemos invitar a toda la iglesia. Pero a lo que voy es, ¿qué tal, hermanos, si nosotros nos acomodamos a lo que el mundo hace? Bueno, el mundo, ¿cómo actúa el mundo? Y eso es lo que pasó con la Odisea. Una ciudad que lo tenía todo. La iglesia comenzó también a pensar, lo tenemos todo. Y comenzó entonces
los cristianos comenzaron a no ser ni frío ni caliente. Y el Señor reprende eso. Entonces ahí, en la sociedad nuestra, decimos, bueno, todo el mundo se junta, tienen hijos. ¿Por qué no nosotros, los cristianos, hacer lo mismo? No, hermano, el matrimonio es algo sagrado y hay que conservarlo. Hay que continuar con eso como la Biblia lo manda, no como el mundo hace. No, que el mundo los domingos se va para la playa, los domingos es el día de recreo, los domingos son para alabar al Señor. No podemos imitar y hacer lo que el mundo hace, y eso es lo que pasó con la Odisea. Comenzó a hacer todo lo que, y pensar de la misma manera, lo tenemos todo. Pero el Señor llama la atención a la iglesia, la Odisea. Triste es ver cómo la iglesia muchas veces cae imitando a una sociedad alejada de Dios, porque es la verdad. La sociedad actual en la que nosotros nos encontramos es una sociedad alejada de Dios. Cada vez que le mencionan a Dios, hábleme de otro tema. Vamos a conversar de otro tema, no de Dios, y hablan de religión de una vez. No me hable de religión, no es religión lo que hablamos. Es de Dios, del Creador del cielo y la tierra, al que le interesa su vida. Aquel que le hizo a usted y me hizo a mí. Y es triste cuando la iglesia empieza a imitar a un mundo alejado de Dios. Comienza a vivir también locamente. Pero arrepiéntese de su tibieza. Si hay alguien que está aquí escuchando a través de las redes también, se siente tibio, salga de ese estatus, salga de allí. No es bueno estar allí. El Señor habla de la tibieza, dice, te vomitaré de mi boca. Eso lo dice así en la palabra. Y eso, ahondando un poco más en esa frase que el Señor dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, dice el Señor. Pero por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Eso significa que es un rechazo con disgusto. Hermano, un rechazo con disgusto extremo. ¿Cuántos han tomado algo en la boca y ¡bum! Lo botan porque no les gustó? A ver, ¿quién ha hecho eso? No, a mí me han hecho eso muchas veces, porque a veces yo les doy algún agua con cedrón o algo a alguien que nunca ha tomado cedrón y es algo amargo. Un trago cuando llega y usted no sabe que es amargo, de que lo bota, hermano, porque no le gusta. Pero algo tibio tampoco es bueno. Un café tibio, un té tibio no es tan agradable como un té o un café caliente. Y eso es lo que el Señor quiso decir. Era algo, un rechazo con disgusto extremo, porque Él dice, por cuanto eres tibio. Ellos conocían bien el lenguaje de Jesús, el lenguaje del Señor aquí, porque ellos no tenían agua fría. Recuerden de dónde venía esa agua, de 10 kilómetros de distancia, que era caliente allá, pero cuando llegaba a la ciudad de la Odisea, era una agua tibia, era algo que no estaba agradable. Y ellos conocían esta frase: agua fría es algo bueno, un té caliente es algo bueno, pero algo tibio es un disgusto. Y en lo espiritual es un disgusto también para el Señor, así lo dice su palabra. Pero seguimos en el pasaje que habla allí en el versículo 17. Y en esta parte, hermanos, entendamos algo. No se crea algo porque cree que lo tiene todo mientras estás en bancarrota espiritual. Usted cree que lo tiene todo, pero la parte espiritual suya está en bancarrota. Cuando digo en bancarrota, es que no tiene nada de recursos ahí espirituales. Usted espiritualmente está muriendo. Está allí que no sabe qué siente.
Cuando viene a la iglesia, no sé, entré y salí igual. Significa que está tibio, y cuidado con eso. Y el Señor nos dice, bueno, y cuando salimos de aquí de la iglesia, llegamos a la casa, oh, yo lo tengo todo, tengo todo. Tengo muy buen carro, tengo muy buena casa, tengo muy buen trabajo, tengo. Pero en lo espiritual es lo que al Señor le interesa. A Dios le interesa esa parte, esa tibieza espiritual no es para el cristiano, no debe estar en esta congregación, hermano, ni en ninguna congregación. Por eso es importante que nosotros veamos en la vida nuestra cómo andamos espiritualmente. Porque esto más que todo es para algunos que están escuchando allí, tal vez en las redes sociales nuestras, y no deje de sintonizarnos allí por lo que voy a decir. Siga escuchando la palabra de Dios, pero cuando hay personas allí diciendo, bueno, yo no me congrego, dejé de congregarme y tengo tantos meses, tantos años de congregarme, yo le digo, vuelva a la iglesia, vuelva a congregarse, a la iglesia donde se congregaba. Si no era aquí, no importa, pero vaya a su iglesia donde se congregaba, porque se puede enfriar y eso es malo. La Biblia dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque el Señor le preocupa la temperatura espiritual nuestra. Él no quiere que estemos tibios espiritualmente. El Señor quiere una temperatura perfecta delante de Él. Si alguien tiene problemas para pasar más tiempo con el Señor, pasar más tiempo con los hermanos en la fe, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Estos tiempos fueron diseñados por el enemigo. Pero ojo con lo que voy a decir a continuación. Estos tiempos que estamos pasando fueron diseñados en la mente del diablo, pero permitidos por Dios, que es muy diferente. Dios ha permitido estos tiempos. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón por la que Dios ha permitido que estos tiempos que estamos viviendo en la humanidad completa y que la humanidad esté bien ahora mismo apretada? Porque Dios también en su naturaleza permisiva, Dios también quiere detectar la temperatura de la iglesia, hermano. Porque si usted entra por aquí, entra a un centro comercial, ¿qué es lo primero que hacen? Le toman la temperatura. Pero cuando nosotros vengamos al templo, el Señor no va a decir, bueno, tienes 37 o 38 grados. Eso no es lo que le interesa al Señor, porque la temperatura del cuerpo, eso fue establecido por el MINSA, así, para que nos regulemos la temperatura. Pero a Dios le interesa, hermano, que usted no esté tibio. Los tiempos que estamos viviendo es porque Dios ha querido detectar cómo está la temperatura de la iglesia. Yo hablaba desde el inicio del año pasado, cuando todo esto empezó. Lastimosamente los que estaban fríos se congelaron. Algunos que estaban fríos quizás despertaron. Ya pasaron de ser tibio a caliente. Y algo bueno ha pasado tal vez. Pero Dios está interesado en esa temperatura espiritual que nosotros tengamos. Sigue diciendo la palabra del Señor, porque los laodicenses decían, porque tú dices, dice así la palabra, porque tú dices, haciendo referencia a los de la Odisea, yo soy rico, decían ellos, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, porque el Señor nos confronta, hermano, cuando nosotros decimos, no, pero yo estudio la palabra en la casa, yo veo los mensajes de la televisión, yo oro,
y etcétera, etcétera. Ahí se va y dice, bueno, yo lo tengo todo. Pero el Señor nos confronta y dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, ciego y desnudo? ¿Dónde quedó el ungüento de la Odisea? ¿Dónde quedó el colirio de la Odisea? ¿Dónde quedaron las riquezas de la Odisea? Cuando el Señor dice, tú no tienes nada, eres un desventurado miserable. Nosotros estamos ahora mismo confiando más en la ciencia que en el mundo. Y eso, hermano, es cuidado con eso, porque tenemos que confiar más en el Señor que en lo que sea de este mundo. Porque la palabra de Dios nos dice que Él tiene esperanza para nosotros. Él tiene también un lugar especial para nosotros. Él dice que va a volver por su iglesia. Y nosotros estamos confiando y esperando tantas cosas de este mundo y que ofrece el mundo y que va a fallar también. Porque el mundo no va a cumplir como cumple Dios. Y mientras nosotros tengamos las esperanzas puestas en cosas de este mundo, Dios nos va a reprender también. Porque el Señor dice, ¿tú crees que lo tienes todo? Ay, salió la vacuna y los cristianos, ahora sí vamos para la iglesia. Mentira, siguen en su tibieza espiritual. ¿Por qué? Porque estaban confiando en algo de este mundo y nunca confiaron en Dios. ¿Quieres ser rico? Dios te ofrece lo mejor. El materialismo nos está acaparando. El materialismo está acaparando a la iglesia también. Lo espiritual lo estamos descuidando en las iglesias y no debe ser así. Fue el llamado de atención a la Odisea y es el llamado de atención a la iglesia actual también. Me gusta esa parte de un versículo que usamos para evangelismo y está bien que lo usemos para evangelizar. Un llamado individual que hace el Señor ahí. Si alguno oye mi voz, dice la palabra del Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Él no está diciendo, si ustedes oyen mi voz. O sea, si alguno oye mi voz, significa que Dios nos está hablando individualmente a cada uno de nosotros. Dios estaba tratando con el corazón individual de cada laodicense en ese momento, como Dios trata con el corazón individual de cada uno de nosotros. No es que nos vamos en conjunto porque la familia ahí, mi padre es cristiano y como mi padre es cristiano yo voy para el cielo porque mi papá es cristiano, pero usted nunca nació de nuevo. ¿Quién dijo que el Señor tiene nietos? No dice la palabra que el Señor tiene nietos. El Señor tiene solamente hijos, dice la Biblia, porque dice, si recibimos y creemos en su nombre, Dios nos da potestad de ser hechos hijos suyos, no nietos suyos. Así que no tenga esperanza alguna. Porque sus abuelos van a la iglesia y lloran por usted. Porque sus padres van a la iglesia y lloran por usted. Eso no es esperanza. Porque el Señor trata individualmente. Si alguno oye mi voz, dice la palabra. No está diciendo si la familia Castro, si la familia Pérez, si la familia Mendoza. No está hablando de familia. Está hablando individualmente. Y por tanto en la iglesia Dios trata individualmente también. Y no se preocupe porque usted dice, hay un hermano que va a la iglesia y está en un camino torcido. Ore solamente por el hermano. Y nos ponemos y nos concentramos en la vida del hermano, en la vida de fulano y en la vida suya. Porque Dios está tratando también con usted. Si alguno oye mi voz, Dios ofrece una relación muy especial ahí. Abre la puerta. Mire, estudiando un poquito más a detalle, si alguno oye mi voz, yo estoy a la puerta. La referencia que hace, yo estoy a la puerta, eso significa, en ese idioma del que se escribió la Biblia, yo estoy listo aquí, yo estoy parado aquí en la puerta. Imagínense, hermano. El rey está tocando la puerta de un mendigo y los mendigos somos nosotros. ¿Quién nos creemos nosotros? Porque hay personas a veces que se han resistido a abrirle la puerta del corazón a Cristo. En la actualidad hay mucha gente que le ha hablado de Cristo, pero siguen en sus locuras, en sus andanzas,
en sus caminos torcidos porque no quieren abrir su corazón a Cristo. ¿Cuántas veces el rey ha tocado la puerta de ese mendigo? Somos mendigos nosotros. Somos desventurados. Somos ciegos, pobres, miserables. Pero ese rey dice, yo estoy a la puerta, estoy aquí, atento, yo estoy parado frente a la puerta y llamo no a la familia Pérez, llamo individualmente a cada uno de la familia Pérez. Y si algún mendigo abre la puerta, ese rey entrará y no solamente entrará, dice la Biblia, sino que estaré con él, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¡Qué privilegio, hermano! ¿De qué privilegio se están perdiendo los que rechazan la voz de Dios? Los que no abren la puerta de su corazón a Cristo. Un día, ese rey dejará de tocar la puerta. Y dirán ustedes, el pastor se equivocó allí, él nunca dejará de tocar la puerta. Los tiempos en este mundo no son para siempre, hermano. La eternidad no será en esta tierra, no será en este mundo. Así que las puertas, vamos a decir que las puertas del arca están abiertas todavía. Recuerden el pasaje de Noé. Las puertas del arca estuvieron abiertas y Dios extendió un poquito más, una semana más, y la gente en sus locuras y no quisieron entrar. Pero el día que cerró Dios la puerta, comenzó a llover, la gente quisieron entrar y no pudieron. Este mundo no está para siempre. Este mundo será también acabado. Te preguntarás ahora mismo, ¿cuántas cosas yo tengo? ¿Cuántas posesiones tengo en este mundo? ¿Usted cree que el Señor Jesús, si viene en este momento, le va a preguntar a usted, ¿cuántos carros usted tiene? ¿Cuántas casas usted tiene? ¿Cuánto terreno usted tiene? Eso no le interesa al Señor. Pero estamos anhelando tantas cosas de este mundo, hermano. Estamos viviendo cosas para este mundo, tiempo para este mundo, que descuidamos esa parte espiritual y estamos entonces tibios espiritualmente, que no somos ni fríos ni calientes. Hermanos, tenemos que juntarnos con gente que sabemos que están calientes. Está caliente espiritualmente. Caliente espiritualmente. ¿Por qué, hermano? Personas activas, personas sirviendo al Señor. Y nosotros decimos, ¿pero qué hago, pastor? Júntese con los que están allí, calientes. Me considero tibio. Despierte, hermano, porque oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el llamado a escuchar la voz del Espíritu Santo. No es posible, como decía en el sermón de la mañana, no es posible que un cristiano, porque yo no sé si es cristiano, vaya donde un brujo, consulte al hechicero, porque no sé qué respuesta tengo para solucionar este problema. ¿Cómo se le ocurre a usted cuando el Espíritu Santo de Dios es el Espíritu que viene directamente de Dios, que es el más importante en esta tierra que Dios dejó para vivir en el creyente? ¿Cómo es posible que una persona que haya oído del Espíritu Santo de Dios, porque mayor es Él que el que está en el mundo, haciendo referencia a Satanás? ¿Cómo es posible que un cristiano escuche a otros espíritus, consulte a otros espíritus? ¿Cómo es eso? Vamos de retroceso. Claro, los resultados en el tiempo serán fatales para esa persona, por supuesto. Pero créeme, hermano, que si el llamado a escuchar la voz del Espíritu Santo
lo ha adoptado para usted y lo ha recibido, porque Señor, háblame, Señor, yo quiero actuar, Señor, yo quiero salir de esta tibieza, hermano, Dios le va a ayudar a salir de esa tibieza. Hay hermanos que le pueden calentar espiritualmente hablando, cristianos maduros, cristianos comprometidos no con el pastor, no con la denominación, cristianos comprometidos con Dios. Y cuando hay cristianos comprometidos con Dios, júntese con eso. Pero usted a veces le gusta juntarse con aquel chismoso, con aquel que lleva y trae. Usted le gusta porque quiere escuchar cuentos de otros hermanos. Júntese con aquellos que están calientes de verdad. Júntese con aquellos que están sirviendo, hombres y mujeres fieles a Dios, que lo que menos le preocupa es lo que está sucediendo en la vida de otros, sino en la vida suya, y que Dios trata con la vida suya. He estado últimamente visitando a varios ancianos que sé que son de Dios, ancianos de edad, personas ancianas. Me gusta hablar con ellos. Siempre lo digo, me gusta hablar con ellos porque si hay personas sinceras son los ancianos o los niños. Usted quiere saber si está feo o bonito, pregúntele a un niño. A un anciano también. Y usted le pregunta a un anciano, a ver, abuela, tiene 92 años, a ver, abuela, ¿usted qué dice? ¿Soy feo o bonito? Ella le va a decir la verdad. Y he últimamente visitado varios ancianitos. Y estos ancianitos me han hablado, cuando yo voy a hablarle a ellos del Señor o voy a compartir con ellos algo que les motive, son ellos los que terminan animando a uno. Porque ellos quieren hacer lo que la mayoría de los que estamos aquí pueden hacer y no hacen. Ellos quieren servir al Señor más. Ellos quieren hacer más cosas para Dios, pero por su edad o cosas así no pueden hacerlo. Por eso yo aliento a la iglesia a salir de la tibieza, a salir de ese estatus del que habla la Biblia y que dice que eso no es agradable ante Dios porque te vomitaré si eres un tibio. Y entonces, hermanos, tenemos que aprender de los ancianos. Yo fui a buscar a un amigo, a Darien, y antes de salir de allá me dijo, fui a llevar una ofrenda que era del Señor, porque si me voy para allá, para el interior, y demoro mucho tiempo, tal vez la tentación, usted sabe, pastor, hermano, un hombre que amaba a Dios, Estuve en un campo hace un par de días también y he predicado la palabra allí. Por 9 años prediqué en ese lugar y los ancianos allí a veces me dicen, bueno, me mandan saludos o me dicen que vaya por allá. Ellos no es para verme a mí, es porque quieren oír la palabra de Dios. Estuvimos orando allá en la casa de una señora que a veces yo digo, bueno, algunos hermanos en las congregaciones nuestras no han entendido todavía qué es amar a Cristo. Mientras estábamos orando, tenía las manos levantadas allí, orando con nosotros. Salgamos de esa tibieza, hermano. Que cada mensaje lo apliquemos a nuestra vida. ¿Te consideras frío o caliente? Gloria a Dios. Pero si se considera tibio, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia Buenas Nuevas. Oiga lo que el Espíritu habla a usted que me está escuchando. Por cuanto eres tibio, dice la Biblia, te vomitaré. Imagínese, hermano, esa reacción de Dios. No me gusta.
tu vida. Es triste oír esa palabra de Jesús, de aquel que ama, aquel que desea una comunión íntima con usted, porque es íntima con usted. Dice, si alguno abriere la puerta, entraré. Qué privilegio, un rey en la casa de un mendigo, y ese mendigo soy yo, y cenaré. Wow, ¿qué más, Señor? ¿Qué más, Señor? Ese es el deseo de Dios para con cada uno de nosotros. Salgamos de la tibieza, hermano. Actívese inmediatamente. Actívese inmediatamente y no le siga la corriente al mundo, porque la Odisea estaba cayendo en ese error donde el Señor dice, tú dices que eres rico, tú dices que lo tienes todo, tú te crees autosuficiente, y las iglesias, los cristianos hoy día creen que lo tienen todo, que son autosuficientes, no necesitan congregarse, no necesitan orar, no necesitan leer la palabra, se creen autosuficientes. Eres un desventurado, pobre, miserable. Ven a mí, dice el Señor, te daré vestiduras blancas. Yo sí te voy a dar colirio de verdad que te ayuda a la vista. No era ese ungüento con sus propiedades medicinales, sí, pero el Señor tenía algo mucho mejor que eso. Ah, sí, la ciencia, el Señor tiene algo mucho mejor que la ciencia. La respuesta está en la medicina. La respuesta sigue estando en Dios. Ponga su confianza en Dios, hermano. Te damos gracias, mi Dios, por este mensaje de las 7 iglesias. Pero te damos gracias principalmente por el mensaje a la iglesia en el 2021, Dios, que estás dando, porque tu palabra sigue siendo viva, eficaz. Tu palabra es eterna. Tú reprendes a la iglesia, tú exhortas a la iglesia, oh Dios, y que es aplicable a nuestras vidas también este mensaje. Padre, sigue, Señor, tratando con cada uno de nosotros, Señor. Sigue, oh Dios, sacándonos, Señor, de un estatus en bancarrota espiritual. Padre, sigue, Señor, ayudándonos a no caer en el materialismo de cosas de este mundo, sino anhelar, Señor, lo espiritual, que es eterno, Señor. Cuando muramos, Dios, vamos a tener un encuentro contigo especial. Tú nos dirás, bienvenido, buen siervo y fiel. Gracias, Señor, por los corazones dispuestos, no solamente a recibir esta palabra, sino a aplicarla en la vida de cada uno, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, quita, Señor, quita, oh Dios, nuestra mirada de las cosas que en realidad no son la solución. Y ayúdanos, Señor, a poner la mirada en las cosas de arriba, en las eternas. En el nombre de Jesús, que podamos, Señor, sentir, escuchar esa voz de Dios. Que podamos también, Señor, juntarnos con aquellos que andan caminando fielmente. Padre, criticar menos y hacer más. Ayúdanos, Señor, a hacerlo también. Ayúdanos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.